Hoy estoy haciendo este corto video con el fin de que aprendamos o recordemos qué son los mapas mentales y cómo debemos construirlos. Recordemos que para nuestra actividad el mapa mental que vamos a trabajar está basado en el trabajo realizado por Tony Buzan. Comencemos. Para dar inicio a esta corta charla, pues quiero hacer referencia a las fuentes utilizadas para hacer esta presentación. Me he basado en dos fuentes que me parecen muy interesantes para ustedes. El uno es un curso básico de mapas mentales y la otra es el sitio web de Tony Buzan, donde nos explica cómo crear mapas mentales. Entonces, quienes estén interesados en descargar el curso básico en el aula virtual de Moodle, yo les dejo el link y es este sitio. El autor es Guy Busca y vamos a poderlo descargar si le damos clic acá en este link. En relación a la explicación de Tony Buzan de qué son los mapas mentales y cómo crearlos, pues aquí también está el link y lo que les va a permitir es cargar este videito donde el propio Tony Buzan da la explicación de lo que es un mapa mental. Do you want to maximize your mind's creative potential and generate brilliant ideas? Muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la charla del día de hoy. El contenido de la charla para el día de hoy se basa en 5 puntos. El primero es un poco de historia para que sepamos de dónde surgen los mapas mentales. El segundo es qué es un mapa mental, la definición que trabaja Tony Buzan. El tercero, cuáles son las características de un mapa mental. El cuarto, las 7 reglas para la creación de un mapa mental. Y por último, y el quinto, algunos ejemplos. Empecemos. Un poco de historia. En la década de los 70, un estudiante, este señor, que se llama Tony Buzan, utilizó como técnica de estudio el subrayar las ideas principales de los textos que él tenía que revisar en la universidad. Y comprobó que si subrayaba esas ideas principales sacaba mucho mejor provecho de su aprendizaje. Decidió entonces aplicar algunas técnicas que conocía y que eran antiguas y que las utilizaban los griegos para aumentar la capacidad de retención de memoria. Esas técnicas se centraban en la imaginación y en la asociación de ideas. Comenzó entonces a tomar apuntes y se dio cuenta que le funcionaba muy bien para su aprendizaje. Es así como Tony Buzan definió y popularizó los mapas mentales. Tanto así que lanzó su propio programa o software informático para elaborar mapas mentales. Ese software se llama MintMap. Seguramente más adelante lo vamos a ver. Perdón, que es que yo no he ampliado aquí para que podamos ver la presentación completa. Muy bien. Nuestro cerebro, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, ¿sí? El izquierdo y el derecho. Y esos dos hemisferios se reparten algunas funciones. Es así como el hemisferio izquierdo es el dominante en lo verbal, en lo temporal, en lo racional, en lo analítico. Y el hemisferio derecho es dominante en lo visual, en lo espacial, en lo intuitivo y en lo creativo. Por eso aquí se ven estos colorcitos asociados a la creatividad. Se dice que el hemisferio izquierdo o racional funciona de manera digital, viendo la realidad por partes, mientras que el hemisferio derecho o creativo funciona de manera analógica,
percibiendo la realidad como un todo, ¿sí? Nuestro cerebro funciona mediante asociaciones automáticas de ideas que nos permiten encadenar unos conceptos con otros que aparentemente pues no tienen relación directa con ellos, pero que nosotros internamente cuando pensamos hacemos esas asociaciones. Por eso, para potenciar nuestra capacidad mental y nuestra creatividad, simplemente pues hay que dejar trabajar a nuestra mente. Y los mapas mentales son una herramienta eficaz para hacerlo, ya que está basada en la forma del pensamiento natural. Y esa forma de pensamiento natural es conocida como el pensamiento irradiante. Pero, ¿qué es eso del pensamiento irradiante? Pues el pensamiento irradiante es la forma natural y automática en la que trabaja nuestra mente. La cantidad de información que todos nosotros percibimos es tan grande que nuestro cerebro debe procesarla y codificarla. O sea, son datos lo que tenemos nosotros en nuestro cerebro. ¿Y cómo la codifica y cómo la procesa? Pues usando asociaciones e imágenes. Las asociaciones conectan unas ideas con otras y las imágenes las dotan del énfasis necesario para que sean más fáciles de recordar. Hagamos aquí una pausa y imaginémonos todos nosotros un limón. Seguramente se nos vino a la mente el limón verdecito. Bueno, dependiendo, todos tenemos una forma de pensar diferente, ¿cierto? Entonces quizás alguno se hayan imaginado el limón partido a la mitad, otros en 4 cascos, otro limón verde, otro limón pajarito, otro limón Tahití, pero mire que son datos que nosotros mismos vamos asociando. Simplemente con decir limón traemos la imagen e incluso si nos gusta mucho el limón podemos traer, empezar a salivar un poquito. ¿Y por qué? Pues todo eso está con la asociación de ideas que tenemos en nuestro cerebro. ¿Qué es entonces un mapa mental? ¿Qué son los mapas mentales? Podríamos definir el mapa mental como una herramienta gráfica que nos da acceso al infinito potencial de nuestra mente. De la misma forma que la mente funciona describiendo círculos en torno a una idea central, cuando creamos un mapa mental colocamos en el centro de la hoja de papel la idea principal. Vamos a decir que esta es la idea principal sobre la que queremos trabajar. A partir de esta idea van surgiendo o irradiándose otros temas, otros conceptos o otras ideas secundarias, ¿sí? Y estas ideas se van situando alrededor de esta idea principal, añadiendo de esta forma nueva información, desarrollándola y generando nuevas ideas. Los mapas mentales entonces son un instrumento sumamente eficaz y creativo para tomar notas. Les he dejado aquí este código QR porque quiero que hagamos ahora un ejercicio revisando este recurso interactivo. Entonces, en este recurso interactivo vamos a ver, esta es la página de Tony Buzan, aquí la tenemos. Los mapas mentales explicados por un mapa mental. En la página de Tony Buzan. Los mapas mentales representan el pensamiento humano, expresado a través de imágenes y palabras con base en una estructura irradiante, que surge desde un tema principal donde se emanan las ideas asociadas con este tema. De la misma forma que sucede cuando pensamos acerca de un determinado concepto o tema o evento. Acá vamos a ver este recurso interactivo que me parece a mí muy interesante. Y vamos a ver cómo se pueden tener las principales aplicaciones de los mapas mentales, ¿sí? Las ramas del mapa que surgen del centro se denominan ideas básicas ordenadoras, ¿sí?
estas son las ideas básicas ordenadoras y constituyen los temas principales. Entonces, por eso cuando nosotros les decimos a ustedes, hagan la lectura, subrayen las ideas principales, subrayen el tema principal, las ideas secundarias, pues es para que puedan trabajar con este tema de los mapas mentales. Si pasamos el ratón por ese recurso interactivo, vamos a ver entonces a qué hace referencia, por ejemplo, esta primera rama o esta idea básica ordenadora. Aquí hay un tema que quiero parar en este momento para indicarles que, de acuerdo a las recomendaciones de Tony Buzan, que lo vamos a ver ahora más adelante, cada rama que vamos sacando nosotros como esas ideas básicas ordenadoras van a empezar a surgir en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces aquí empezamos con la primera, sí, la vamos a leer así. Entonces miremos acá. La primera rama habla de analogía. Los mapas mentales son una analogía de la arquitectura del pensamiento humano, ya lo dijimos, y de la naturaleza orgánica del universo. El pensamiento representado por las imágenes de un cerebro y un humano. La naturaleza orgánica representada por la estructura de un árbol y las redes neuronales. Si ustedes se dan cuenta, solamente se utiliza una sola palabra y generalmente va encima de la rama. Y luego lo que se hace son asociarlas con unas imágenes. De esta forma funcionan los mapas mentales. Veamos la segunda rama que trae. Los mapas mentales son la llave para abrir todo el potencial del cerebro. Pensamiento, habilitan el pensamiento crítico y el sistémico y el creativo. Y desarrollan la memoria y el aprendizaje. Eso es lo que promueve todo este uso de este organizador gráfico, que aparentemente nos parece a nosotros muy sencillo, pero mire todo lo que va detrás de este tipo de organizador gráfico. Importante que empecemos a utilizarlo como estrategia de aprendizaje. Veamos la siguiente rama. Algunas estadísticas de los mapas mentales. Actualmente hay más de 250 millones de mapeadores en el mundo y más del 90% de empresas Fortune 500 los usan. Entonces, no solamente con nosotros como estudiantes, sino que también en el ámbito laboral son muy importantes cuando nosotros tenemos que diagramar o tener el esquema completo de algún trabajo que debemos hacer en nuestra empresa. Aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones de los mapas mentales? Las principales aplicaciones de los mapas mentales incluyen proyectos, la administración de proyectos desde la estrategia hasta la implementación, innovación, muy importante, la creatividad e innovación para producir ideas originales e implementarlas efectivamente, aprendizaje, aprender cómo aprender, tener conciencia de ello, eso lo vamos a ver nosotros en la unidad 4, planeación estratégica y táctica, desarrollo de presentaciones altamente efectivas, solución de problemas al encontrar sus causas raíz en forma sistémica, ¿sí? Y por tipos, podemos clasificar los mapas mentales en dos categorías. Dependiendo de la forma como nosotros lo hagamos y lo hacemos de forma personal, ¿sí? Las personas les tienen un estilo propio y único de cada persona, o sea, no existe, si nosotros hacemos un mapa mental sobre el mismo tema, no va a coincidir con el mapa mental que haga sobre el mismo tema un compañero, ¿sí? Y aquellos mapas mentales que son grupales o colaborativos, cuando trabajamos en equipo, y deben ser estandarizados para compartirse y que sean entendibles por todos. Aquí obviamente tenemos que ponernos todos de acuerdo cuando hacemos el mapa mental. Y también hay una segunda clasificación que la da por su origen. Entonces dice, de afuera hacia adentro, si su desarrollo parte de la interpretación de un escrito, que es lo que vamos a hacer nosotros, de una presentación o de cualquier información externa, de afuera hacia adentro, claro, porque nosotros nos estamos apropiando del conocimiento. Y de adentro hacia afuera, si la información que estamos plasmando en los mapas proviene del cerebro de la persona o de las personas que lo crean. Este recurso es muy interesante
Lo traje porque me parece una forma muy fácil de entender qué son los mapas mentales. Ahora sigamos entonces con nuestra presentación para seguir avanzando. Y entonces llegamos a el punto en que vamos a revisar que los mapas mentales tienen unas características, ¿sí? Y esas características podemos decir, pues, dividirla por ahí como en seis. En seis. Una es que la estructura es ramificada. Se me va a descargar el computador. Que la estructura es ramificada. Las ideas secundarias son irradiadas desde una idea central. Estas son las secundarias, esta es la idea central. Las ideas secundarias, lo que estábamos hablando ahora, cuando estábamos viendo lo de Tony Usan. Tiene palabras enlazadas, o sea, cada palabra está enlazada con otra y asociada con otra que va saliéndose a medida que van creciendo las ramas, ¿sí? Se utilizan, y esto es muy importante, cuando hagamos mapas mentales debemos utilizar colores para resaltar cada rama, ¿sí? Vea que aquí hay diferentes colores. Recordemos que estamos revisando y trabajando con nuestro cerebro, ¿sí? Y generalmente se utilizan imágenes, fotos, dibujos para fomentar el recuerdo y la evocación de nuevas ideas. Siempre se intenta expresar cada idea o tema mediante una sola palabra o en su defecto el menor número de palabras posibles. Entonces esas son las características que podemos identificar allí, ¿sí? Hay una estructura ramificada, las ideas secundarias son irradiadas, ¿sí? Tienen palabras enlazadas, se utilizan colores en cada rama, se utilizan imágenes, fotos, dibujos, lo que ustedes quieran, y siempre se intenta expresar cada idea o tema mediante una sola palabra. Esto es bien importante. Tratemos de utilizar, bueno, de pronto en algunas oportunidades nosotros debemos utilizar, en la necesidad de utilizar dos palabras, pero no coloquemos párrafos completos, una oración completa, no, utilicemos una sola palabra, de a palabrita, ¿sí? Esas son las características de un mapa mental. Miremos ahora las reglas, y aquí es muy importante. Vamos a tener en cuenta esto muy bien cuando construyamos nosotros nuestro mapa mental. Entonces la primera dice, empieza en el centro de la hoja en blanco. Siempre vamos a empezar con la idea principal en el centro de la hoja. Segunda, dibuje en ese centro una imagen que simbolice esa idea principal. No vamos si queremos colocar pues una palabra, podemos hacerlo, pero generalmente lo que utilizamos allí es un dibujo, una imagen, una foto, ¿sí? Que haga referencia a esa idea principal. Tercero, utilice muchos colores. Recordemos que cada rama va a tener un color diferente. Cuarto, partiendo de la idea central, trace ramas de distintos colores hacia el exterior con las palabras clave e ideas más importantes. Recordemos que cuando estamos leyendo el documento, sacamos el tema principal, las ideas secundarias, las palabras claves, y todo eso nos va a ir dando la estructura de ese mapa mental. Cuarto, partiendo de la idea central, trace ramas de distintos colores hacia el exterior con las palabras clave e ideas más importantes. Quinto, trace líneas curvas en lugar de rectas. Si ustedes se dieron cuenta, los mapas mentales que trabajamos con Tony Buzan no tienen líneas rectas, tienen líneas curvas, ¿sí? Eso le da una imagen, una forma diferente, y por eso se llama irradiante, ¿sí? Irradia y se va creciendo como si fueran unas ramificaciones. Sexto, trate de utilizar una o dos palabras clave por cada línea, máximo dos, en lo posible una. Y séptimo, utilice todas las imágenes que pueda. Recordemos la segunda regla en este sentido. Una imagen vale más que 1000 palabras. Imagínese usted todo lo que puede transmitir mientras más imágenes tenga su mapa mental.
Vamos a mirar aquí un ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo de un viaje. Es un ejemplo de una persona que está planeando un viaje. Entonces, pues, lo primero que va a tener en su mapa central, pues un viaje de vacaciones, vamos a decirlo así. Entonces va a tener las palmeras, el sol, y va a escribir la palabra vacaciones. Y empieza a irradiar más adelante, ya cada vez que va creando las ramas, va a colocar imágenes. Y entonces, ¿qué podría necesitar para las vacaciones? Transporte, ¿sí? Alojamiento, museos, va a ir a ver museos, comidas, playas. Mire que ahí va construyéndose el mapa mental. Por último, van saliendo más ramificaciones. Veanlo acá. En el alojamiento, por ejemplo, que podría encontrarse, ¿sí? Hostales, hoteles, camping. En transporte, recordemos que siempre vamos en el sentido de las manecillas del reloj, empezaríamos por transporte. Y aquí hay algo muy importante. Este ejemplo que hay aquí no cumple con las recomendaciones de Tony Buzan, porque para Tony Buzan siempre estas palabras, esta única palabra debe ir encima de la rama, no debajo. Y aquí, por ejemplo, está por debajo. Entonces, lo ideal es colocarla por encima de la rama. Entonces, por ejemplo, aquí en este tema de vacaciones, la persona está pensando en transporte y entonces va a tomar la decisión, se va en coche, se va en avión, se va en autobús, ¿sí? Miremos cómo quedaría entonces este mapa mental. Quedaría de la siguiente forma: un viaje a Venecia. En la primera rama lo que vamos a revisar es, para el viaje necesitamos pensar en alojamiento, transporte, visitas o lo que el tour que vamos a hacer y qué podemos hacer nosotros de noche. En alojamiento, entonces empezamos a definir pensión, apartamento, hostal, camping o hotel, que es lo que vamos a seleccionar nosotros. Mire que este mapa mental es un muy buen ejemplo de cómo podemos nosotros empezar a trabajar y a entender cómo funcionan los mapas mentales. En el transporte tenemos coche, tren, autobús o avión. Esas son las posibilidades que pueden encontrarse una persona cuando va a pensar en unas vacaciones. Visitas, a dónde vamos a ir de paseo. Entonces podemos ir a unas islas o a museos, o ir a revisar arquitectura, ¿sí? O ir de pronto a diferentes culturas. Y en la noche, otra rama en la noche, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a un restaurante, vamos a ir a un bar, vamos a ir a un concierto. Este es un ejemplo que les puede servir a ustedes de guía. Lo que nos quedaría pendiente de esta presentación son algunas herramientas digitales. Algunas herramientas digitales, podemos encontrar apps, bueno, en internet diferentes software que nos puede ayudar a crear mapas mentales de una forma mucho más fácil. Personalmente utilizo Xmin, pero pues aquí cada uno puede elegir la herramienta que más se acomode. Está Min42, está Filmin, bueno, hay diferentes, ustedes pueden explorarlas. Y hay una muy buena que se llama Ayoa, pero no la tengo en esta presentación porque Ayoa es gratuita solo por 8 días. Xmin la utilizo yo. Ayoa solamente es gratuita por 8 días. Es una herramienta muy buena porque cumple con todos los elementos planteados por Tony Buzan. Esta charla corta pues se las dejo a ustedes y espero que les sirva y les sea de utilidad para presentar las actividades que estén relacionadas con la creación de mapas mentales. Muchas gracias por la atención y muchas bendiciones.